Entonces, como te digo, Jesús no vino con un traje, sino vino con una túnica y unas sandalias y montado en un asno. Ok. Vamos a pasar en el capítulo 2 de Juan. Versículo 13. Vamos a leer mejor el versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Y la palabra de Jesús había dicho. Ok, aquí dice la palabra de Dios que Jesús anunció esto no porque decía que porque en el subtema que dice ahí Jesús purifica el templo, no estaba hablando del templo físico de los judíos, sino él estaba hablando de su cuerpo mismo, y que él, así como iba a ser destruido, que iba a destruir su propio cuerpo, que iba a ser ensangrentado, abierto, que sus huesos se podían contar, Jesús dice que asimismo él iba a reconstruir su cuerpo, iba a levantarse al tercer día. Pero los judíos pensaban que él hablaba del templo, donde ellos se congregaban, donde ellos pasaban el tiempo con Dios. Pero bueno, aquí vemos sobre cosas que ellos no entendían. Hay otros subtemas que quiero que tú leas, que es la pregunta sobre la resurrección, Mateo 22:32, el gran mandato, Mateo 22:34 al 40, y vamos a pasar a los siguientes. Ok, hay muchos subtemas que me voy a saltar, que es Jesús predice la destrucción del templo, señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre, parábola de las 10 vírgenes y de los talentos, el juicio de naciones, Jesús visita a María y Marta, el rico insensato, el que me confesare delante de los hombres, la parábola del hijo pródigo, el rico y Lázaro, la ofrenda de la viuda, nada oculto que no haya de ser manifestado. Y bueno, aquí es donde quiero entrar en materia, y creo que me voy a desviar tantito, porque yo tengo un tema que va muy muy apegado con esto, pero antes quiero hablarte de algo muy muy especial, que está en Juan capítulo 13, versículo 1. Dice el Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo:
Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies, jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, sino el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé que quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, aquí entra una cosa. Jesús lava los pies de sus discípulos. Esto demuestra mucha humildad y da un ejemplo de cómo deben de ir sus discípulos, no porque ya vayan a ser apóstoles, estén arriba. Aquí el Señor me redarguyó mucho, y no porque yo tenga una carrera profesional yo tenga que pisotear a los demás, no porque yo tenga dinero tenga que pisotear a los demás, sino que yo debo de servir. Es la palabra que el Señor quiere dar. Tienes que servir a los demás, tienes que estar a veces un poco debajo de los demás para servir. El Señor quiere hablarte que tú tengas esa humildad. El siguiente es: Jesús anuncia la traición de Judas. Versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Bueno, todos sabemos que es Judas que traicionó a Jesús. Aquí quiero hablarte de que hay veces que tú vas a ser traicionado, o has sido traicionado, pero Jesús ya pasó por eso y al borde de la muerte. Así que confía, Jesús sabe lo que hace. Él está contigo, Él pasó lo mismo. Yo sé que a lo mejor quieras oír más consuelo, pero solamente te estoy dando la vida de Jesús. Habrá otra ocasión, como lo he repetido infinidad de veces, que toque estos mismos temas, pero muy profundo, y que el Señor dé revelación.